Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias por la invitación a compartir con ustedes estas cuestiones. ¿Es pertinente la teología en el contexto mexicano? Yo creo que la respuesta depende mucho de quién se la hagas. Porque si se la preguntas a un teólogo te va a decir que sí, evidentemente, ¿verdad? Pero en un ambiente tan secular como el nuestro, es probable que encuentres mucha gente que te diga que no, que la iglesia no tiene nada que aportar, bueno, nada serio que aportar. En mi perspectiva, yo creo que habría que ser un poquito cautelosos cuando nos preguntamos sobre la relación entre la teología y la realidad, porque la pregunta así formulada presupone que una cosa es la teología y otra cosa es la realidad, que son dos cosas distintas y que van a dialogar, cuando el quehacer teológico es parte de la realidad, es parte de la realidad. No podemos considerarnos nosotros como externos al mundo en el que vivimos. Somos un sector de la realidad y es desde dentro de la realidad que se tiene que elaborar el discurso teológico. Yo creo que uno de los grandes desafíos que se le presenta a la teología, y aquí me estoy refiriendo sobre todo a la teología académica, ¿verdad? No la teología popular ni la pastoral, la teología académica, es que a veces nos situamos nosotros como fuera del mundo. Acá está la realidad, acá está el mundo, acá está la sociedad, acá estamos nosotros, entonces vamos a dialogar. Y sí, hay que dialogar, pero desde dentro, porque la teología en el fondo es una prolongación de la encarnación. Jesús no vino a salvar a la humanidad desde fuera de la humanidad, se encarnó. Entonces, si la teología es un decir acerca de la acción salvífica de Dios, y esta se dio en el seno de la comunidad, la teología se tiene que hacer en el seno de la realidad, ¿verdad? Y por eso yo creo que la pertinencia de la teología consiste en mostrar cómo las situaciones que estamos viviendo, la coyuntura actual, leída en clave de fe, tiene un sentido, tiene desafíos, preguntas, etcétera. Yo creo que sí es pertinente, pero bajo esta condición. Pues justamente si la teología quiere vivir desde el fondo de la realidad de una manera concreta, lo más concreto, la expresión más concreta de la realidad es la vida. Es la vida. Nosotros después podemos hacer un constructo y hablar de la realidad, del mundo, etcétera, por razones de análisis, de síntesis, etcétera. Pero en tu contacto, en tu experiencia más inmediata, la expresión más visible de la realidad y más auténtica es la vida. Entonces, yo creo que en primerísimo lugar, la teología tiene que tomarle el pulso a la vida. Y esto, por otra parte, es algo muy evangélico. Jesús, cuando se dirige al pueblo, cuando habla a los discípulos, no lo hace a partir de un análisis teórico. No se pone a analizar el reino de Dios, sino que habla de cosas de la vida. Jesús contacta con la vida de las personas. Y por eso precisamente tenía tantos seguidores, porque la gente intuía que lo que Jesús les decía tenía un sentido para lo que ellos estaban viviendo. Entonces, la materia prima tiene que ser el contacto con la realidad. Pero después la materia prima se elabora con otras herramientas, como tú señalas. ¿Cuáles son esas herramientas? Yo creo que precisamente porque la realidad humana es tan compleja, la sola teología, como discurso, no tiene todas las herramientas, todos los recursos para poder elaborar esa materia prima. Entonces, tiene que abrirse a la interdisciplinariedad, que es algo que se está dando ya, no estamos descubriendo aquí el hilo negro, ¿no? Pero la teología, en cuanto a discurso creyente, pues tiene su aporte desde una lectura de fe, dispone de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la coagulación literaria de la revelación, dispone de las directrices que da el magisterio, que acompaña la reflexión teológica, pues todas estas herramientas técnicas. Pero además hay que recurrir a las herramientas de las ciencias sociales. Yo recuerdo una frase de Hegel que decía que el oficio de lectura del cristiano tendría que ser leer el periódico, ¿verdad?
No estoy sugiriendo que vayamos a la capilla con el periódico, ¿verdad? Pero yo creo que si nosotros no somos sensibles a la realidad que pasa, y no solamente con una sensibilidad que nos lleva a estar informados, sino además a ser analíticos. ¿Por qué está pasando esto? No nada más lo que está pasando, sino por qué sucede y a dónde nos puede llevar. Y eso solamente pues las ciencias sociales nos lo pueden ofrecer. Yo creo que es posible porque la teología, antes de ser un discurso académico, es una experiencia de fe. O sea, quiero decir que el teólogo, antes de ser un profesionista, es un hombre de fe. Entonces la fe es lo que nos ayuda a contactar con lo que estamos llamando la realidad, ¿verdad? Para hacer una lectura de esta desde una perspectiva que es justamente la fe. Y sobre esa interpretación que nos da la realidad en la que vivimos, leída a través del prisma de la fe, se hace la elaboración. Yo creo que nunca podemos perder de vista que la reflexión siempre es momento segundo respecto a la experiencia. Primero viene la experiencia. Y cuando hablamos de experiencia estamos hablando de interpretación. Esto es muy importante aclarar. Experiencia no es nada más el acontecimiento, lo que sucede, sino la interpretación que tú haces de aquello. Entonces primero viene la experiencia interpretada a partir de la fe y luego viene el procesamiento ya con la conceptualidad propia de la teología, con esta interdisciplinaridad de la que hemos hablado, etcétera, con las herramientas teóricas, académicas que ofrece la teología. Pero yo creo que esto es precisamente lo que permite que el teólogo pueda hacer este tipo de discursos y de experiencia. Si nos circunscribimos solamente al ámbito de un instituto como el IFTI, yo creo que hay dos motivaciones fundamentales. La primera es que la teología nos ayuda a nosotros a encontrarle un sentido a lo que decimos creer. Como comentábamos hace un momento, fuera de cámara, la teología muestra que es razonable creer, que tiene sentido comprometerme con un proyecto de vida, como es el proyecto del Evangelio, como es el proyecto del reino de Dios. Porque cuando abres las páginas del Evangelio y te encuentras con exigencias tan tremendas como las que plantea Jesús cuando dice que el que no ama a Jesús más que a su padre o a su madre no es digno de mí, uno dice, a ver, pero ¿cómo va a ser esto posible? ¿No? Hay exigencias que en una primera lectura te impactan. Entonces la teología nos ayuda a encontrar el sentido en aquello que se está diciendo. Ahí donde parece que no hay sentido, el sinsentido aparentemente absoluto, que es la cruz, por ejemplo. ¿Sí? Es el sinsentido absoluto, pero la teología te ayuda a descubrir un sentido. Y entonces eso te permite comprometerte con un proyecto de vida centrado en ese cúmulo de experiencias. Y la segunda razón es que el IFTIN es un instituto que está dirigido sobre todo a religiosos y religiosas. Eventualmente pueden participar laicos, pero sobre todo es para religiosos y religiosas. Y el religioso necesita encontrar una fundamentación a su experiencia de secuela Christi. El religioso está llamado a seguir a Jesús de una manera muy especial. El seguimiento de Jesús es la dimensión constitutiva de toda la existencia cristiana, pero cada uno lo procesa desde su carisma, desde su propia espiritualidad. Entonces hay que encontrar un fundamento a esa experiencia de la secuela Christi desde la perspectiva propia. Entonces, circunscribiéndonos a un instituto como el IFTIN, yo creo que estas dos razones, podríamos aducir muchas más, justificarían el hecho de tener que estudiar la teología. Que se estudie porque se le encuentra una razón de ser y no nada más porque es un requisito curricular. Sería triste limitarnos a eso. Yo creo que el matiz fundamental tiene que darlo
el deseo de construir una comunidad de aprendizaje. Comunidad de aprendizaje significa eso, una comunidad en donde todos aprendemos. Esto implica entonces superar la visión clásica de la enseñanza de la teología, en donde yo, profesor, soy el que sabe y transmito a ustedes que no saben nada mis conocimientos. Tenemos que superar esta visión verticalista para construir una comunidad de aprendizaje en donde todos nos comprometemos en la búsqueda de respuestas a nuestras interrogantes fundamentales, leídas desde la fe, desde luego. Porque también el teólogo tiene preguntas. Hace un momento, también fuera de cámara, evocábamos a Joseph Mont, que en un libro dice: a estas alturas de mi vida no estoy muy seguro de creerlo todo lo que la Iglesia enseña, o al menos tal como lo enseña. También el teólogo está sujeto a preguntas, a dudas, a replanteamientos. Entonces necesitamos crear esta comunidad de aprendizaje en donde todos compartimos nuestras preguntas, nuestras interrogantes, nuestros horizontes y nos vamos retroalimentando los unos a los otros. Yo creo que la exigencia fundamental se ubica en la línea de la búsqueda de un sentido para la vida, un sentido que necesitamos hallar desesperadamente en una situación tan caótica como la que estamos viviendo. Problemas aquí, problemas allá, que si la corrupción, que si el gobierno, que si Donald Trump, que si tantas y tantas cosas. Entonces no sabe uno de dónde agarrarse para encontrarle un sentido. Y un sentido que nos permita a nosotros estructurar nuestra experiencia de la vida. Y yo creo que ese es el campo propio de la teología. La teología no puede dar respuestas técnicas a los problemas de la economía, de la inflación, pero sí puede ayudarnos a hallarle un sentido a esta experiencia que nosotros estamos viviendo. Y yo creo que esa es la exigencia fundamental. Pero ¿desde dónde vamos a hallarle un sentido? Yo quiero evocar aquí una de las frases maravillosas de uno de los capítulos generales de mi orden, de la orden franciscana, en donde los hermanos capitulares expresan con toda claridad esta idea. Dicen que hoy también nosotros, ellos hablan de los religiosos, pero lo podemos extender a los teólogos, también nosotros somos mendicantes de sentido. Todos somos mendicantes de sentido. No todos tenemos las cosas tan claras. Y yo no creo que los teólogos tengan aquí las respuestas en las manos para ofrecérselas a un mundo que anda a la deriva. No, también nosotros andamos a la deriva. Hay crisis dentro de la iglesia, hay crisis en las congregaciones, en las provincias. Hay una situación que nos está involucrando a todos porque todos estamos montados en un mismo barco. Entonces, somos mendicantes de sentido y desde esta conciencia tenemos nosotros que acompañar a la humanidad, a la sociedad, en esta búsqueda de sentido. Mira, yo creo que la palabra teología recubre muchas corrientes teológicas y muchas posturas. Y yo creo que hay algunas que son impermeables a los clamores de nuestro tiempo. Pero no sé si toda la teología sea tan sensible a los clamores de nuestro tiempo. Algunos sectores sí, otros tal vez no tanto. Prefieren perderse en las nebulosidades del ser y los accidentes y la materia y toda la cosa, y no son tan sensibles a esto. Pero yo creo que hay otro sector del mundo teológico que sí es sensible. Y que es sensible escuchando, sí, los clamores del mundo, pero porque es parte de esos clamores del mundo. Es decir, porque hay una actitud de empatía con el mundo. Sabemos que somos parte del mundo y que lo que le aflige a esta persona a mí me aflige. Y lo que a mí me preocupa, nos preocupa a todos. Entonces, la teología, entendida en esta línea, yo creo que sí tiene una sensibilidad particular frente a las grandes interrogantes y cuestiones que se plantea el mundo de hoy.
Lo primero, enamórense de Dios. Porque la única manera de hablar bien de una persona es amándola. Lo primero hay que enamorarse de Dios. Una vez, en un capítulo general de mi orden, había un fraile que se dedicaba en las largas asambleas de discusión a hacer caricaturas. Un fraile alemán. Y recuerdo una caricatura que hizo donde estaba un fraile sentado frente a un escritorio lleno de papeles hasta acá. El fraile se veía así todo exhausto, cansado. Y luego al pie del dibujo tenía una frase en alemán, ¿verdad?, que traducida al español decía: hay demasiado papel entre Dios y mí. Bueno, entre Dios y yo, ¿verdad? Que no vaya a pasar eso con la teología. Que nuestros libros y apuntes y actas y aportes se conviertan en torres de papel que se interponen entre Dios y nosotros. Lo primero, enamórense de Dios. Segundo, enamórense del pueblo de Dios. Enamórense del pueblo de Dios. El Papa Francisco decía una vez con su estilo tan característico: el pueblo de Dios es esencialmente molón, pero ámelo, ¿verdad? Y a veces el pueblo de Dios puede tener sí actitudes desconcertantes. Le puede pasar a uno lo que a Moisés, que dice uno: me has puesto a liderar aquí un pueblo que es de cabeza dura. Pero hay que aprender a amar, porque solamente así nuestro discurso teológico podrá decir algo a la vida de las gentes, enamorándonos profundamente de Dios y amando al pueblo de Dios, que es esencialmente molón.